y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. ¿Qué es tomar whisky? ¿Es solamente tomar una bebida? ¿O hay algo más ahí atrás? ¿Con quién tomás whisky? ¿Con alguien rápido o con vos, con toda la ceremonia? ¿Se toma de noche, de día, de madrugada, de mañana, de desayuno? ¿Hay que poner jazz? ¿Música celta? ¿Tomás irlandés o escocés? ¿O para vos el whisky es Jack Daniels? ¿Te pone para arriba? ¿Te pone para abajo? El alcohol viene también del cojol. La palabra es árabe. Hace 3.000, 4.000 años en Egipto ya estaba la alquimia del perfume, que también termina pariendo en algún lugar al whisky. Venimos de ahí. Del alcohol venimos y al alcohol vamos. Bueno, al polvo también. Los celtas, por la falta de uva, fue que terminaron destilando cervezas y sidras. Y en el maridaje de la fermentación y el destilado, en esas ollas de cobre, es que nace la gloria del whisky de hoy. ¿Tomás whisky cuando estás viendo una serie? ¿O tomás whisky cuando la serie te obliga a tomar whisky? Se toma cuando vos quieras y como quieras. Pero lo que yo quiero es que vos sepas lo que estás haciendo. Por eso, lo de hoy es una invitación grande a que entiendas mucho más, que sepas mucho más y que tengas mucho más elementos para disfrutar a uno de los, o si no, el mejor compañero que podés tener cuando estás solo. El podcast de hoy es rarísimo. Me hace acordar a cuando Alejandro Dolina hacía esas bromas en los 80 que transmitía partidos de golf por radio. ¿Cómo se transmite un partido de golf por radio? Hoyo 16. Silencio. Bueno, hoy voy a hacer algo parecido. Vamos a hacer una cata de whisky en un podcast. Lo vamos a hacer juntos. Así que prepárate, primero escúchalo y después hacelo. Primero vamos a dar algunas informaciones, algunos datos para que entiendas al final que lo que pasa en tu lengua tuvo que ver con la historia, con la geografía, con la geometría, con la física y con la química. De inicio a fin, los sabores de la bebida más maravillosa del mundo para que decidas con quién la querés tomar. Si es con alguien más o solamente con vos y con tus ganas. Dicen que para saber si la calidad y la potencia eran las correctas, había un método que consistía en combinar cierta proporción de whisky, agua y pólvora. Si no resultaba posible encender la mezcla, significaba que estaba por debajo de la graduación alcohólica requerida y por consiguiente el whisky era demasiado débil. Si ardía con una llama transparente y continua, era de una graduación aceptable. Y si explotaba al ser encendido, significaba que tenía una potencia que podía llegar a dejar exhausto al más acérrimo bebedor. Yo diría no empezar por ahí. Empecemos por las palabras. El mundo del whisky tiene una manera propia de nombrarse, su propia jerga. Algunas palabras que vas a escuchar o que por ahí tenés ganas de meter en una conversación, está bueno hacerlo a sabiendas.
Empecemos por el alambique, que es el aparato usado para hacer la destilación. Se usan en general los de columnas, ahora más, y los de cobre, que son los clásicos del mundo del whisky. Vas a escuchar mucho la palabra barril de Jerez, que son los barriles usados para envejecer a un whisky, muy utilizados por varias destilerías, algunas muy conocidas. El blend whisky, ¿qué es? El whisky de mezcla, que se usa un poquito de malta, un poquito de grano, y es el 90% del whisky que se vende en el mundo. El bourbon es el clásico estadounidense. Tiene que tener un mínimo de 51% de maíz. Tenés la frase cask strength, que es el barril fortalecido, esa barrica fortalecida, que son los que tienen un contenido de alcohol un poco más fuerte. Cuando se habla de cebada malteada, se habla de granos que han pasado por el proceso de malteado. La cebada es una planta que se utiliza para producir el single malt, que es el otro gran whisky, la gran definición de whisky. Actualmente es el cuarto cultivo más importante del mundo. Fermentación es el proceso donde el cereal empieza a ser convertido en algo más vivo. La maduración es el envejecimiento, el proceso en el cual el whisky empieza a tomar color, entre otras cosas. Vas a escuchar por ahí NAS, No Age Statement. ¿Eso qué quiere decir? Que es un whisky que no declara edad, un whisky sin definición de edad. No vas a encontrar en la etiqueta los años, por ejemplo. Después tenés Rare Malts, Rye Whisky, Single Barrel, Single Cask, Single Grain. Son una cantidad de variedades que tienen que ver con la combinación de maltas, con la combinación de barricas, unas especificaciones que quizá quedan para otra oportunidad. La turba. La turba es el material orgánico, es un carbón vegetal fosilizado con el cual se empezó a hacer el whisky para justamente poder hornear, vamos a decir así, el grano. En 1494 es el primer registro que aparece en Escocia de la historia del whisky. Es a partir de lo que hace un fraile llamado John Core de la Abadía de los Lindares en el condado de Fife. Y deja un registro, justamente, se dice que en realidad en Irlanda ya había un registro anterior de unos 90 más o menos años antes, por eso siempre esta disputa seguirá y será para siempre, y por eso se dice que Irlanda es la cuna del whisky y Escocia es el hogar. La palabra whisky, como se sabe, viene de la palabra uisgeva, agua de vida, porque se le daba justamente características medicinales. Se decía que alargaba la vida. El término también fue encontrado como uisgeveata, de una forma escrita un poquito diferente. Todo viene del gaélico, y de ahí viene uisgeva, uisgevea, uisgevea, whisky. La disputa de quién es el padre, como digo, va a seguir y no va a terminar absolutamente nunca. Pero Escocia ha convertido lo que conoce y lo que tiene en mejores leyendas. Una de estas leyendas habla de un gigante que cruzó el estrecho que separa la costa norte de Irlanda con las islas sur de Escocia, llevando sobre su espalda un gran barril, pero para repartirlo por todo el territorio escocés, que es donde dicen el gigante encontró las condiciones para que el whisky pudiera vivir. Tanto pesó la leyenda de la condición medicinal del whisky
que sigue hasta el día de hoy como marketing, pero en los momentos en que fue prohibida la bebida fue el modo de escapatoria del whisky. Durante los siglos XVIII y XIX, que el puritanismo envolvió muchos lugares de la tierra, incluido Canadá, cuentan que entra un señor llamado Thomas y pregunta en un negocio: ¿venden whisky? El vendedor le dice: no señor, no tenemos ni podemos vender whisky. Dicen que Thomas reconoce una botella de Dewar's, y dice: disculpe, ¿pero usted me puede vender esa botella que tiene ahí? Y el vendedor le dice: ¿usted está enfermo, señor? No, dice Thomas, porque lo que me está pidiendo usted, dice el vendedor, es que le venda una medicina. Los ingredientes centrales para la elaboración del whisky son 3: agua, cebada y levadura. Para algunos, el secado, el proceso de malteado, se hace con carbón de turba, y eso es lo que le da a los whiskies los sabores ahumados. Los procesos por los cuales se somete al grano para la elaboración del whisky son el malteado, la maceración, la fermentación, la destilación y la maduración. Eso es en todos. Lo que pasa es que cada uno de esos procesos le otorgan un sabor, una característica. Y ahí empiezan a aparecer las características particulares de cada whisky, de cada destilería. Cada nota que te vas a encontrar en la cata tiene un porqué en cada uno de estos procesos. El whisky de Malta, como decíamos, es elaborado en un 100% con cebada malteada, pero de una sola destilería. Eso lo hace llamarse single malt. El whisky de grano, o single grain, se elabora con un porcentaje más pequeño de cebada y después se le agrega otro cereal, que puede ser o maíz o trigo. Y después tenemos, como decíamos antes, el whisky de mezcla, que es el blend. El whisky irlandés es mucho más suave, por eso una sugerencia es que quien está empezando en el mundo del whisky empiece por algún escocés de una región en particular, que ya vamos a llegar hoy, o por un irlandés, que tiene triple destilación y siempre tiene sabores más amables para empezar. El whisky irlandés dicen que se elabora en 7 días más 7 años. 7 días para preparar los cereales y destilar, y 7 años para que pueda madurar. Otra posibilidad para empezar son los bourbon, que son los whiskies de Estados Unidos, que le llaman whisky americano, o los canadienses, que no son tan suaves como los irlandeses de triple destilación, pero son más dulces, tienen mucho maíz y se hacen en barriles quemados. Entonces hay un sabor a dulzor, a pochoclo, te diría, que también es una forma de empezar antes de llegar a unos más fuertes, con más carácter, como pueden ser algunos escoceses de unas zonas en particular. El proceso entonces arranca con el cereal, con la malta de cebada, en el caso del Scotch, luego con la levadura para lograr alcohol, luego con el destilado para poder sacar todo lo que no es alcohol, y luego va a los barriles. En el malteado ya empiezan a aparecer los primeros aromas, y eso depende mucho del varietal de cebada que se utilice. Escocia determina cada año cuáles van a ser esas cebadas, ese varietal que se podrá utilizar. Ese cereal hay que descomponerlo para que la levadura lo pueda fermentar. Luego se corta la germinación y el grano pasa al agua, en unos pisos, así como que se los rastrilla. Y después hay que pasar al secado. En el modo de secado, ya sea con turba, que es este fósil que decíamos que le aporta
mucho humo, mucho sabor ahumado, o de otra forma, ahí es que también se agrega otra cantidad de aromas y de sabores. La fermentación también es un momento muy particular. Uno dice fermentación es como poner un pan a hacer, y no se puede usar cualquier levadura. No sirve, por ejemplo, la cervecera. Tal vez un poco, algunas se utilizan para algunos whiskies particulares que se quieran hacer de esa manera, pero no es tan sencillo y tiene 4 etapas que están vinculadísimas con la química, con cuestiones que no se exceden. Pero lo que sí me parece importante es marcar que si es una fermentación más corta o más larga, se va a marcar más el sabor del cereal, o habrá un carácter o un cuerpo más fuerte, o notas más frutales, o sabores más maderosos, más a cuero. Es decir, cada decisión en la propia fermentación ya está decidiendo parte del sabor que te vas a encontrar en la cata del whisky. La cantidad de tiempo que se dedique a esta fermentación es lo que va a terminar determinando también parte del sabor al final del proceso. Se decidirá si se quiere potenciar los sabores más lácteos, por ejemplo, en algunos tanques de madera o en tanques de acero inoxidable. Eso genera otro sabor. Es decir, en este proceso que parece mecánico si uno lo ve de afuera, en cada decisión que se tome está influyendo el sabor que se le quiere dar. En el proceso de la destilación es que hay que llevar ese wash, ese masacote que queda de la fermentación a 40 grados. Con las levaduras sería un camino, pero el azúcar no es tanta la que hay en la cebada. Entonces hay que sacarle a la cebada todo el alcohol. Y ahí empieza otro de los procesos tan importantes en qué tipo de sabor tendrá el whisky, porque el alcohol empieza a ser la parte decisoria en este momento del proceso. ¿Y qué es lo que determina acá el sabor? El tipo de alambique, el material que tenga y la forma que tenga. Si ese cobre está mucho o poco tiempo en contacto con ese alcohol. Si pasa y vuelve ese alcohol, al volverse gaseoso, sube y se queda, o si vuelve a bajar a través de la forma. Es decir, cómo funciona este cobre como catalizador. En esa forma de ese aparato, de ese alambique, también hay una decisión que tiene que ver con el sabor posterior del whisky. Y luego viene la parte de la maduración, del envejecimiento, en madera. En Escocia, por el tipo de geografía, por supuesto, existe el problema de la madera, de conseguir madera. Entonces, la historia lo que cuenta es que los barriles empezaron a reutilizarse. Cuanto más los usaban, perdía un poco más de carácter, de personalidad el whisky, porque la madera se le van gastando sus sabores. Entonces no se podían conseguir barriles nuevos por la falta de madera. Por eso lo que la industria del whisky empezó a hacer es a utilizar barriles de otras industrias que les aportaban sabores vinculados con esos otros líquidos, con esas otras bebidas. Recordemos que en realidad en un principio los barriles eran utilizados no tanto para pensar en la maduración como se hace ahora, sino para trasladarlos. Y ahí empezaron a darse cuenta qué barriles le aportaban qué cosa a cada uno de estos líquidos. Hoy son muy usados los barriles de ex Jerez y por supuesto los ex Bourbon, que son los de ex whisky de Estados Unidos. El Jerez no es el vino que nosotros conocemos, sino que es un vino hecho especialmente para el whisky. Es decir, el Jerez que se utiliza para la industria del whisky es un Jerez elaborado especialmente
para que esos barriles tengan sabor a ese jerez. O si no, se compran en algunas marcas específicas que elaboran específicamente para la industria del whisky. Es verdad que lo que más termina aportando al sabor final del whisky es esta etapa de la maduración. De hecho, hay un lema que lo que dice es que el whisky es alcohol y la madera trabajando. Pero es importante ver, como contábamos hace un ratito, que en todos los procesos hay una decisión de los creadores de este perfume. Le voy a decir perfume porque creo que tiene que ver con la alquimia histórica de esa creación de líquido, en este caso para saborear, pero que tiene muchísimo que ver con el sentido del olfato también. Cuando está madurando, este whisky pierde cada año una parte de lo que está en el barril, se evapora. Y lo que se dice es que eso es lo que se comparte con los ángeles, el angel share. Dicen que eso es lo que se llevan los ángeles al cielo para disfrutar y que por eso es la parte más rica del whisky. Las regiones, por supuesto que no existe más aquella definición terminante de en este lugar el whisky es de esta manera y no de otra. Pero sí es cierto que todavía mantienen características específicas. Hay 5 regiones de whisky en Escocia. Las Lowlands, que son la parte del sur, y es la región que fabrica los whiskies más fáciles de tomar. Por eso decía antes que si alguien quiere empezar a tomar whisky, una invitación es que lo hagan a través del whisky irlandés, que sea la puerta de entrada, o a través del whisky de las Lowlands, que son whiskies más dulces, más ligeros, en general no son ahumados. Tienen algunos, creo que 1 o 2 destilerías tienen triple destilado. Por eso los escoceses dicen que en las Lowlands se fabrica el whisky para el desayuno, porque son los más suaves. Luego vienen las Highlands, que es el norte, que es la región más grande. Tiene una historia enorme vinculada con los clanes. Los clanes eran familias, no en el sentido de parentesco sanguíneo, sino comunidades familiares casi, que se dividían entre sí por diferentes características y cada clan tenía un líder. Esos clanes, con el paso del tiempo, tuvieron a esos líderes que se fueron a Inglaterra y terminaron siendo más parte de la corte que líderes de clanes. Entonces ahí muchas de las personas que vivían en las Highlands terminaron emigrando porque esas tierras pasaron a ser un lugar que servía para los lores convertidos en aristócratas para utilizarlos para la cría de ovejas. En esas tierras con tanta historia, los whiskies que se fabrican ahí son mucho más picantes, tienen mucho cuerpo, se sienten mucho los taninos, el porto, el jerez, el vino francés, es decir, todas esas barricas de otras bebidas en las cuales el whisky madura también. Son en general whiskies con perfiles muy variados, muy complejos. La zona más grande de producción de whisky es Speyside. Ahí empiezan los sabores más acompotados, digamos. Son whiskies florales, dulces, pero tienen una cremosidad muy especial. Caramelo, vainilla, ciruela, pasas. Luego está Islay, que ahí la bandera que levanta la zona es la de los whiskies ahumados, con sabor a marino, a sal, a pescado, incluso a salmón, no sé, quizás no del todo, pero en la cosa salada. Whiskies bien costeros. Hay a veces en algunas catas que algunos, los que saben, nos hacen mirar con el paladar, ¿no? Encontrar sabores incluso de cosas desagradables, acetona, plástico, quemado por la turba. Y son sabores que tienen que ver con la química, con el proceso previo. Por supuesto que no es eso lo que prima, eso sería un whisky de mala calidad. Pero en el final,
cuando uno está tratando de pensar en una cata, alguna papila quizá detecta algo de eso. Es muy interesante ver cómo los whiskies de turba terminan teniendo un sabor medicinal a veces, rico obviamente en este caso, pero un sabor medicinal que tiene que ver con todo ese proceso. Y luego está la zona de Campbelltown, que es una zona con muy poquitas destilerías, muy poquitas realmente, pero con destilerías muy especiales. También tienen notas de mar, pero quizá no es un lugar que tenga los whiskies para quienes recién están empezando a probar esta bebida. Vamos acercándonos a lo que vinimos acá, a la cata. Previo a que los sentidos trabajen, agreguemos algunas informaciones más. Una de las cosas a observar cuando uno va a elegir un whisky es todo esto que decíamos antes, la zona, el tipo de barrica, que eso va dando información. ¿Dónde está? En la etiqueta. Ahí tenemos que ver el nombre de la destilería y la locación, el lugar, si bien como decíamos no es absolutamente determinante que cada zona el whisky es de esta manera, si uno ve que dice Lowlands es probable que se encuentre con un whisky amigable para empezar, y si ve que dice Islay o que dice Campbelltown tiene otra información ya de por sí. El tipo de whisky, por supuesto, si es single malt, si es blend, si es grain, qué tipo de whisky va a ser. El país de procedencia, porque además de Escocia, Irlanda, Estados Unidos y Canadá, tenemos ahora whiskies de India, riquísimos, el Paul John, tenemos whiskies de Taiwán, tenemos whiskies de Japón. Hay muchos lugares que están produciendo y por supuesto el whisky de Argentina. Tenemos que ver también el tipo de barrica, si es double cask, triple cask, si es cask strength, lo que se llama fortalecido, en cuántas barricas estuvo, barricas de qué, si tiene finish generado en una barrica diferente a las anteriores, si tiene color agregado o si ese color que tiene es natural, si fue enfriado o no y cuánto tiene de alcohol, 40 o cuánto más. Es decir, hay toda una cantidad de informaciones en la etiqueta que cuando uno empieza a entender un poquito más sabe elegir mejor, aunque no conozca específicamente esa marca, pero por ahí uno se anima a probar si entiende un poco más de información. Otro de los elementos importantes para empezar finalmente con la cata es elegir muy bien el vaso. Los vasos de roca, esos que nosotros conocemos más, que son los vasos más anchos, incluso con cristal mucho más grueso, son los que uno usa para tomar en la casa, a los que a veces algunos le ponen hielo incluso. Pero en realidad no es un vaso que sirva para cata, porque no es un cristal finito ni tiene la forma necesaria para que podamos beber. De todas maneras, obviamente que depende de qué uno quiera hacer con ese whisky ese día, como para entender. Hay muchísima variedad de vasos. En la Argentina hay unos preciosos que son los se llama Whisky en Bolas, que hace Daniel Wolf, que son unos que se tumban, ¿no? Que parecieran esos que son parecidos a la botella de Johnny Walker Swing, el que se mueve, con el mito de que es para que pudiera tomarse en un barco, ¿no? Y se tumban de un lado para otro sin caerse. Bueno, Danny Wolf tiene ese tipo de vasos y tiene los de whisky, pero a mí lo que me encanta usar para tomar whisky son los vasos que él tiene de vino. Esto no es un chivo ni nada parecido, simplemente lo digo porque me gusta y porque es un cristal muy finito, parecido a la copa en la que se cata, que es la copa llamada Glencairns, que son unas copas en forma de tulipán, que tienen una base muy sólida para agarrar, una pancita grande donde cae el líquido y a través de la cual uno puede ver, y una boca más finita, entonces el aroma no se desparrama por todos lados. Los vasos de Danny Wolf son más grandotes, pero digo una combinación entre un vaso duro y eso. También una posibilidad es usar copas de brandy, que se utiliza muchísimo, y hay una cantidad hermosa de vasos de whisky para probar y jugar y demás, que no son específicos para cata, pero que son preciosos para quienes gustamos de coleccionar o tener esa clase de chiches que a uno le gusta. Un datito al pasar de la etiqueta. Cuando leas Cask
Strange, tené cuidado, porque eso quiere decir que pasó de la barrica a la botella, o sea que te vas a encontrar con una cantidad inmensa de alcohol. Guarda. Como decíamos entonces, empecemos con lo que nos gusta, que es tomar whisky. El vaso este que comentábamos, el que se llama Glencairns, es el que más nos sirve porque da pistas en cada una de sus formas. La pancita, la base sólida para poder agarrar sin tocar el cristal donde se apoya el whisky. Los pasos de la cata son 6. Empezamos por el color. Servimos y giramos un poquito, lo ponemos a la luz y vemos el color del whisky, si es pálido, si es muy dorado. Eso nos da información de en qué roble estuvo. Si es más intenso, si es más tirando a cobre, a rojo. Ahí podemos, por ejemplo, tener una información de que fue madurado en roble ex Jerez. Si es más pálido, quizá tengamos información sobre su sabor. Si es dorado, más floral, más dulce. Si es oscuro, quizá nos puede indicar que ahí hay algo más picante, más salino, más de las costas, con más taninos. Quizá ahí puede haber alguna canela que nos vamos a encontrar después. El segundo paso es, además del color, ver la textura a la vista. Para eso lo que hay que hacer es girar el whisky en el vaso, moverlo y luego ver cómo cae. Esas marcas que deja cuando cae se llaman piernas o lágrimas y ahí vemos cómo va cayendo. El cómo va cayendo también nos está dando información sobre el cuerpo y sobre el sabor con el que nos vamos a encontrar después. Si es más untuoso, más mantecoso, más lactoso o no, o si es más suave, si tarda más en caer, si es algo más refrescante, aunque no se le pueda decir así a un whisky. Luego tenemos el tercer paso, que es el olor, el aroma. Lo ponemos cerca de la nariz y lo que hay que hacer es respirar, pero con la boca un poco abierta. A mí me enseñaron que hay que ponerlo en una narina y luego en otra con la boca abierta, pero me pasa algo, a lo mejor es que me falta práctica, es que de una narina huelo más que de otra. No sé si es un defecto o una característica, pero yo ya sé cuál es mi narina para empezar a oler y con cuál tengo que terminar. Esas cosas a mí me encantan descubrirlas porque tienen que ver conmigo, no solamente con las instrucciones que uno va aprendiendo a medida que aprende del whisky, sino que es el whisky conmigo. Eso es algo muy privado y me encanta. Entonces lo hacemos girar, olemos un poquito, lo retiramos, volvemos a hacerlo girar y volvemos a oler. Y ahí es que empiezan a aparecer los aromas. Cuando son whiskies de turba, bien ahumados, bueno, obviamente que eso es más invasivo. Cuando son algunos más suaves, por ejemplo, el whisky Escapa, que es uno de las Islas Orcadas, que a mí me resulta súper suave, no sé si será así, pero a mí me pasa eso con ese. Es como que es de los que más me cuesta para hacer el juego de la cata cuando me gusta estar conmigo y el whisky. Hay algo que pasa con el olfato y es que es un sentido que no tenemos muy trabajado. No tenemos como la vista, que uno dice los colores son tales, los aromas, ¿cuáles son? Es como que son pocos los que tenemos descifrado para poder explicar. Tenemos que compararlo con algo. Ahí hay un trabajo que también es muy interesante para hacer, porque es a qué me lleva, a qué lugar me rememora esto que estoy oliendo. Y es un ejercicio muy amoroso con uno, muy íntimo, muy privado. No está muy trabajado, la verdad que acá estamos aprendiendo también a oler. Y luego finalmente, para entrarnos en las últimas partes de la cata, viene la boca. Tomamos un traguito para acostumbrar un poco la boca, no muy de golpe y tampoco hagamos una invasión muy fuerte en la boca, porque
cuando son whiskies muy fuertes puede ser que nos anestesien y no podamos seguir. A veces lo que algunos recomiendan hacer es tomar un primer trago, luego tomar un traguito de agua para que quede suavizada y después empezar con otro trago más. Tomamos con la boca ya adaptada. Dicen que conocemos 5 sabores: el dulce, el salado, el amargo, el agridulce, y han incorporado uno nuevo que es el umami. Es un gusto al que le pusieron nombre los japoneses. De ahí van a derivar cientos de sabores. Por eso algo que recomiendan cuando uno está haciendo la cata es al primer sabor que le encuentra agregarle una característica. Entonces, manzana, bueno, verde o en compota, en tarta o en un caramelo subus. Ciruela, bueno, ciruela fruta o pasa. ¿Un caramelo de qué? Y en ese juego es que empiezan a aparecer las características que uno le puede dar a cada whisky. Algunas investigaciones o algunos investigadores dicen que nosotros tenemos los 5 sabores, pero más de 3.000 aromas diferentes, con capacidad de encontrar 3.000 aromas diferentes. En esa combinación de cantidad de aromas y sabor, también tenemos información sobre el sabor de un whisky. Por eso esto de oler, pero con la boca un poco abierta. En esta combinación que ya tuvimos, con el olor en la nariz y el sabor en la boca, empiezan a aparecer un abanico de sabores que va desde la manzana, pasando por la galletita, hasta el cuero, la medicina, la madera, algún químico como la acetona, algún vino, alguna especia, el sabor a mar. Toda esa combinación no es contradictoria y además no es que es una regla. Cada etiqueta indica cómo es ese whisky con qué sabores, pero puede pasar que uno encuentre ese sabor o no, que lo detecte o no, o que simplemente le parezca una información secundaria. El último paso es el finish, pero hay algunos que le agregan uno más que tiene que ver con el agua, y me gusta esa división de 6 pasos. El final sería lo que llaman el finish del whisky, o sea, el retrogusto, que es lo que queda al final. Una vez que pasó por la boca, ¿qué pasa con ese final? Si se va enseguida, si se queda, si se mantiene, si aparecen más informaciones una vez que pasó, si es un final largo, un final corto. Y viene entonces un paso 6, que es el del tiempo, el agua y la repetición. Y probablemente alguien diga, no le voy a poner agua a un whisky que me costó carísimo. Apenas unas gotitas con una cucharita de café, algunos tienen gotero, bueno, una cucharita de café, si no, genera algo que hace que sabores que antes no aparecían, con el agua, por eso dicen que el whisky se abre, empiezan a aparecer sabores que antes no estaban. Entonces, algo que a veces a mí me gusta hacer es agarrar 2 copas y servir poquito en cada una. Una hago el proceso de estos 5 pasos, y con la otra hago los 6 pasos. Es decir, le agrego agua y hago todo el proceso de los 5 anteriores. Termino de hacer eso y vuelvo a la copa en la que no tengo whisky con agua. Y es algo mágico porque son 2 bebidas completamente diferentes. Ni mejor ni peor, completamente diferentes. Los que hacen las catas de modo profesional sí agregan mucha agua porque tienen que bajar el contenido alcohólico. Piensen que un vino tiene 20, creo, de graduación. Y estamos hablando de whisky que tiene 40. Es decir, uno termina totalmente borracho si hace la cata sin ponerle agua. Pero además de esa razón, esto poquitito que le podemos poner de agua nos invita a sabores que no habíamos encontrado antes. Sentarte a disfrutarlo después del recorrido de estos 6 pasos, para mí
es crear otra bebida. Después vas a ver que te encontrás con una memoria propia de qué estabas haciendo cuando probaste ese whisky. ¿Qué estabas haciendo en tu casa con vos? No hay que terminar viajando a ninguna parte, o si podés, sí. Pero ahí hay algo que sucede. Ese ratito, esa media hora, 45 minutos, si te podés regalar con una copa chiquitita. No hace falta bajarse media botella. Con una copa, si te podés regalar el momento, para mí es un premio. Por eso creo que el whisky es una bebida tan amorosa con uno, porque nos regala tiempo. Tiempo de disfrute, de los sentidos, de con qué música va, de con qué lo podés acompañar si tenés hambre. Es en esa elección, ya hay todo un proceso, ir pensando en eso. Llegás a tu casa, estás cansado, estamos en un momento en que estamos mal. Y a lo mejor ese vasito, con una medida, con una música especialmente elegida, con un sabor especialmente pensado, con algo que tenés ganas de comer, ese ratito es para uno. La mejor invitación que a una le pueden hacer es: vamos a tomarnos un whisky. Pero creo que también una de las mejores invitaciones que nos podemos hacer es que nos lo invitemos a nosotros mismos. Vamos a tomarnos un whisky. Nos lo merecemos mucho. Fue una realización de La Patriada Producciones.